Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hacer pues como la recapitulación de la clase 9 del 26 de abril sobre proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. En esta clase se hizo también el quiz sobre proporcionalidad directa y cómo dejar consignado cómo nos fue en la experiencia, qué se preguntó y qué dificultades de aprendizaje se encontraron y dificultades también para la enseñanza de estos conceptos y de qué manera pues fueron afrontados y cómo se seguiría desde el modelo de pedagogía invertida, pues investigando de la mejor manera para resolver esos problemas de aprendizaje. Empezando con esta frase que me gusta y es como siempre hay un camino amable, cariñoso y respetuoso para resolver un problema. Y bueno, y resaltar a este grupo de ingenieros o de estudiantes de ingeniería de primer semestre de nuestra seccional Bajo Cauca, aquí al lado de de la nariguera, los cuales tienen muchas capacidades y esperanzas muy grandes para servir a esta región, crecer juntos, aprender a trabajar en equipo y a los que les agradezco mucho por su participación y desempeño. Bueno, entonces el video de apoyo a la lectura, bueno, aquí también me había quedado este va a ser uno de los videos de apoyo en el que mostramos pues como una guía como para leer este cuaderno, cómo seguir las tareas, cómo eh, proponemos desde este modelo de pedagogía invertida o de aprendizaje invertido, guiar a los estudiantes en un aprendizaje que les permita crecer. Eh, bueno, entonces en esta pues habíamos tomado de que también imprimirle a los estudiantes, entonces quería como cumplir a los estudiantes como tenerles impreso el tema para que en físico también lo puedan leer. El tema sobre variaciones, en realidad así lo llama el precálculo de Stewart, desde donde estamos tomando toda esta teoría, y es que él lo llama al tema de proporcionalidad directa, inversa y conjunta. Entonces, como que los estudiantes puedan acceder a eso también de manera escrita, además de poder acceder al libro de manera virtual y entonces porque también se presentan dificultades de acceso por el internet a algunos estudiantes a todos estos saberes eh, de manera por dificultades con el internet y demás. Entonces, como apoyar a los estudiantes en todo sentido de que puedan acceder a la información, a los textos guías también de manera escrita, siempre con el criterio como de apoyarlos de diferentes maneras, porque la conectividad a veces no es tan sencilla. Pues ahora sí, ese libro guía nosotros lo tenemos en un OneDrive y queremos que siempre los estudiantes lo reconozcan, y son en realidad varios, son el cálculo de Larson, el cálculo de Leighton, y los más conocidos son el cálculo de Stewart y el precálculo de Stewart. En primera instancia estamos utilizando el precálculo de Stewart. Entonces abrimos este texto en donde el autor tiene el tema de variaciones eh, alrededor de la página 133, donde enseña variación directa, inversa y conjunta. Entonces aquí tenemos, lo titula como la sección 1.11 de su capítulo 1 sobre modelos con el uso de variaciones, variación directa, variación inversa y variación conjunta, en la página del PDF, página 132, y la página del libro es la página 118. Entonces aquí les indicamos a los estudiantes porque siempre nos causa dificultad de acceder a la información, entonces debemos de ayudarnos en la comunicación para que podamos en primera instancia tener los materiales de lectura con fácil acceso. Entonces, en primera instancia se le da vínculo a los estudiantes del programa del curso, además de facilidad de vínculo al precálculo, cálculo de Stewart, y se le indica que la página del PDF es la 132 y la página del libro es la hemos visto que la página 118,
Yo siempre he causado en la página 118. 118 y la sección es la 1.1 titulada aquí modelos con el uso de variaciones, modelos con el uso de variaciones, y en el que se presentan los temas de variación directa, variación inversa y variación conjunta. Los llamo así: variación directa, variación variación inversa y variación conjunta, muy aplicables en ciencias. En realidad uno lo conoce es como más en general en todos los textos, como el tema de proporcionalidad directa, o regla de tres directa. También el de proporcionalidad inversa se conoce a la variación inversa, proporcionalidad inversa, o regla de tres directa, y a la variación conjunta se lo llaman proporcionalidad conjunta. Proporcionalidad conjunta, que uno de los ejemplos es el de la fuerza de atracción gravitacional, en el que tal fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los cuerpos. Entonces tiene muchas aplicaciones este tema a la física, a la química, a la cotidianidad y a la administración, que son dimensiones propias de los ingenieros. Entonces siempre se les deja este libro, se les agrega el hipervínculo. Entonces aquí compartir de OneDrive para que ellos puedan acceder al texto guía, pero también se les imprime físico para que ellos puedan también fotocopiarlo, y también lo pueden tener en la biblioteca de la seccional, este precálculo de Stewart que estamos utilizando. Entonces aquí copiamos el vínculo y lo copiamos acá. Entonces se los dejamos a los estudiantes, y el vínculo del programa siempre para ellos, un programa que estamos edificando centrado en ciencia de datos, modelación y medición. Es un programa que nosotros mantenemos, bueno, pues a mí me gusta mantenerlo en el OneDrive asociado al curso, aquí a docencia, el curso de álgebra, y tener siempre acá el programa del curso que también se articula con el programa de fundamentos de las matemáticas. Entonces aquí este mismo programa lo vamos adaptando cada vez más al de álgebra. Entonces aquí lo dejamos también para que ellos tengan acceso a ese programa de álgebra y trigonometría para ingeniería agropecuaria. Y también se los dejamos este mismo en GitHub para que puedan acceder a él y revisarlo o descargarlo también desde ese repositorio para el curso. Entonces lo dejamos acá también para los estudiantes, el programa del curso, y siempre se los vamos actualizando. Entonces acá, para que siempre sepan de que es alrededor de esos tres ejes tan importantes como son, aquí le vamos a dentro del plan de trabajo, como son la ciencia de datos, la medición y la modelación. Entonces acá nos vamos a docencia, álgebra, y en ese programa ponemos que los contenidos son los mismos de precálculo, pero centrados o adaptados a la facultad de ciencias agrarias, y al programa de ingeniería agropecuaria, y que la vigencia de este programa es para 2023
bueno, pues estamos en el 2023-1, también para 2023-2. El nombre del curso pues es Álgebra y Trigonometría. Es Álgebra y Trigonometría. Y el saber específico y disciplinar es una materia del saber específico, bueno, no del saber específico de los de ingeniería agropecuaria, es más bien de su fundamentación matemática para ingeniería agropecuaria. Entonces de pronto lo podríamos llamar como una materia de fundamentación matemática para los ingenieros agropecuarios. Y es una materia teórica de 3 créditos, validable y habilitable, de modalidad presencial, con 4 horas de docencia directa, en las que vamos a dedicar este sábado de 9 a 10 de la mañana en el aula de profesores de nuestra sección al Bajo Cauca, una hora de asesoría para los estudiantes en proporcionalidad, en el tema de proporcionalidad directa, inversa y conjunta, para apoyar a los estudiantes para afrontar el parcial, y recomendándoles 4 horas también de trabajo independiente. Aquí ya es para formación de ingenieros. Entonces aquí ponemos como ingenieros agropecuarios. Y el objetivo es entonces formar en ciencia de datos. Uno de los objetivos es formar en ciencia de datos, medición y modelación a los ingenieros agropecuarios o a los futuros ingenieros agropecuarios. Entonces esos serían los 3 ejes, y así entonces tenemos como cómo vamos a clase a clase a seguir consolidando cada vez más el programa para álgebra y trigonometría en ingeniería agropecuaria. Entonces, y que el estudiante tenga acceso a él desde el repositorio en GitHub, que siempre lo encontramos, el repositorio llamado álgebra o 1 álgebra, en esta red social pública. Entonces aquí en 1 álgebra tiene todas las clases y la evaluación, que con el objetivo están esas clases centradas en formar a los ingenieros en ciencia de datos, medición y modelación, pero teniendo los contenidos usuales que la Universidad de Antioquia en general tiene para estos cursos, que es un curso alrededor de las funciones matemáticas, los números reales, la factorización, la resolución de ecuaciones lineales, inecuaciones, y el estudio de las funciones en R. Entonces, también estamos generando unidades conceptuales o unidades didácticas alrededor de los temas más problemáticos. Entonces aquí también encontrará potenciación y radicación, y en esa unidad pues preparado para los estudiantes bajo el modelo de pedagogía invertida o aula invertida o aprendizaje invertido, pues una colección de cuadernos Júpiter con unos videos asociados que ayudan al estudiante al aprendizaje en cuanto a potenciación y radicación, entre otros conceptos más difíciles que a los ingenieros les causa dificultad adquirir y que se requiere para aplicarlo en su hacer como ingenieros. Ahora sí, ya volviendo entonces a nuestra clase, después de haber terminado entonces ya con el programa del curso. Entonces este programa del curso va a quedar montado acá, entonces en álgebra. Entonces, a pesar de que aquí no se note, vamos a dejar el primer, cómo se le articula. Pues bueno, pues con git add espacio punto para que él adicione el programa que acabamos de poner, git commit -m adición de programa para curso de álgebra y trigonometría para ingeniería agropecuaria, y git push, y así el estudiante tiene acceso. Entonces ahora sí actualizamos el repositorio de álgebra 1
y ahora sí nos aparece acá el programa del curso. Entonces, el programa del curso, pues de una vez, si le da clic acá, le va a dar la opción para descargarlo. Yo aquí simplemente le voy a pasar la URL del curso para que él pueda, ese programa del curso, acceder a él muy fácilmente. De hecho, ponerle como más bien programa de álgebra. Entonces, programa, para que lo pueda leer con facilidad. Aquí no nos deja actualizar, es porque está todavía abierto. Entonces lo cerramos y ahora sí le damos programa para que los estudiantes puedan encontrarlo con facilidad, el programa de cada curso. Luego, pues el modelo de esta clase es el de aula invertida, en el que este modelo de enseñanza está definido así. Tenemos que el Flip Learning o aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad en los que son necesarios la ayuda y la experiencia del docente. Este modelo sirve para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas como observar, memorizar y resumir, y en el aula actividades más complejas como razonar, examinar, priorizar, argumentar y proponer, que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. Entre los atributos de este modelo son el aprendizaje activo, el cambio de rol del docente, el aprendizaje personalizado, la integración de las TIC, la inclusividad y la evaluación formativa y continua. Entre la fomento a la lectura también quiero hoy, además de la lectura de John Allen Paulus sobre el hombre anumérico, el analfabetismo matemático y sus consecuencias, quiero hoy también incluir la lectura sobre las recomendaciones de la UNESCO, frente a la ciencia abierta. Frente a la ciencia abierta, para fomentar, una forma fundamental, el fomento en los estudiantes del uso de software gratuito y abierto que estimule la ciencia abierta en el mundo, que ayuda a que los pueblos puedan acceder a la ciencia, puedan replicar los conocimientos científicos y hacerlos propios. Entonces hablamos de apropiación científica de la ciencia. Entonces en estas recomendaciones de la UNESCO, yo aquí puedo buscarlo acá para darles ese vínculo, que en este modelo pues todo desde la clase te debe llevar con facilidad a las diferentes fuentes, textos, guías y demás, todo el material de lectura que ayuda al estudiante a aprender. Entonces aquí lo llevamos directamente a esas recomendaciones de la UNESCO. Aquí le ponemos el vínculo y dentro de la misma clase llevamos eso a los estudiantes y aquí les traemos una parte de eso, de esas recomendaciones. Entonces, bueno, pues aquí nos aparece que podemos descargar el texto. Entonces yo aquí, por ejemplo, lo descargo. Él me dice de qué páginas a qué páginas quieres, pues yo quiero todas. Confirme las 36 y son las recomendaciones de la UNESCO sobre la ciencia abierta, en el que en el preámbulo reconoce la urgencia de abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos complejos e interdependientes a los que se enfrentan la población y el planeta, entre ellos la pobreza, los problemas sanitarios, el acceso a la educación, el aumento de las desigualdades y las diferencias de oportunidades, la profundización de las brechas en relación con la ciencia, la tecnología y la innovación, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de la diversidad biológica, la degradación de las tierras, el cambio climático, los desastres naturales y provocados por el hombre y el recrudecimiento de los conflictos y las crisis conexas. Esa es como una parte del preámbulo de estas recomendaciones, en las que nos van a mostrar que debemos fomentar en los estudiantes el concepto de ciencia abierta y el concepto de ciencia reproducible a través de la adquisición de saberes como Python,
que es un software de ciencia que pertenece a la ciencia abierta, como Python, que es software libre, como los cuadernos Jupyter, los cuadernos Jupyter, y también, entre otros, también está el uso de las redes sociales gratuitas como GitHub y muchas otras, y el acceso a datos libres a través de Kaggle, entonces Kaggle, y otras páginas que nos dan también, entre otros datos, como aprender acceso a datos gratuitos y a metodologías para análisis de datos de manera gratuita y abierta. Entonces así se le entrega al estudiante también este vínculo que fundamenta la manera en cómo estamos abordando la enseñanza de la matemática para ingenieros. Nuestro objetivo de aprendizaje hoy es el de resolver problemas de proporcionalidad directa, inversa y conjunta. Aquí lo agregamos, entonces inversa y conjunta, que es cuando ya tenemos una variable dependiente que depende no solo de otra, sino de otras dos o tres. Entonces ahí hablamos de variación conjunta, como una variable, valga la redundancia, depende no de una sola, no de otra variable independiente, sino de otras. Entonces variación conjunta, asociados a química, física, vida cotidiana y economía y administración. Reconociendo que todas estas dimensiones hacen parte de la formación de un ingeniero agropecuario. Y así pues tenemos una imagen asociada al tema, que es la dama de la justicia, en la que pues muy apropiado para la proporcionalidad, dado que el castigo pues se puede pensar como algo que tiene que ser directamente proporcional a la falta. Entonces aquí nos muestra cómo la proporcionalidad directa tiene que ver con la justicia, y que el impartir justicia es como entender de que el castigo o la retribución en la sociedad debe ser en la misma medida del daño que le hemos causado. El establecimiento de prerequisitos sería saber despejar variables en una ecuación, y entre otros prerequisitos también está el simplificar fracciones. Se requiere bastante simplificar fracciones. Bueno, pues esos son algunos de los que hemos identificado hasta ahora, y para el diseño de la clase tenemos algunos problemas de aprendizaje que se han detectado, y es que pues diferenciar entre una relación de crecimiento y una relación de proporcionalidad directa, diferenciarlas bien. Entonces uno de ellos es diferenciar una relación de crecimiento o relación creciente de una relación de proporcionalidad directa, dado que por lo regular se tienden a confundir, y no, es que tenemos que no toda relación creciente es de proporcionalidad directa, pero toda relación de proporcionalidad directa será una relación creciente. Entonces vamos a ver que es muy bueno hacer un mapa conceptual. Entonces aquí viene el CMap Tool, que también hace parte de este modelo, el utilizar CMap Tools, aquí nombrado así con capital letter, y en el que entonces ponemos el concepto magno, es el de funciones crecientes, y el concepto subordinado es el de proporcionalidad directa, relación de proporcionalidad directa. Entonces en primera instancia creamos un nuevo mapa, maximizamos y le ponemos el primer concepto, que es el de relación creciente,
Entonces aquí le ponemos relación creciente y el concepto subordinado lo ponemos más abajo y es el de relación de proporcionalidad directa. Entonces, a veces una manera de identificar que una relación creciente es de proporcionalidad directa es cuando al doble le toca al doble. Entonces aquí señalamos este vínculo y parados acá unimos estos conceptos y aquí le ponemos cuando al doble le toca el doble. Entonces, cuando hay homogeneidad, a eso lo llamamos homogeneidad, pues es una manera o un indicador de que la relación creciente es de proporcionalidad directa. Entonces así podemos diferenciar esos dos conceptos. Uno es el más general que el otro es un concepto subordinado, el de proporcionalidad directa. Aquí le damos como un poquito de más espacio, de pronto lo centramos un poquito más, aquí el vínculo lo ponemos aquí más, aquí lo ponemos más centradito, y luego le decimos archivo, guardar CMAP, le damos título, pues, bueno, pues, relaciones crecientes versus relaciones de proporcionalidad directa. Y la pregunta de enfoque, bueno, pues cuando una relación de creciente es de proporcionalidad directa. Entonces, cuando una relación creciente es de proporcionalidad directa. La pregunta de enfoque y las palabras clave son entonces en relación creciente, relación relación de proporcionalidad directa. Bueno, y guardamos y luego le decimos y exporte ese CMAP tool como imagen para incluirlo en nuestro cuaderno. Entonces aquí y lo guardamos efectivamente en álgebra en esas clases. En realidad esto de proporcionalidad lo estamos guardando en modelación, en la parte de la unidad en proporcionalidad. Entonces aquí podéis guardarlo en proporcionalidad directa para esta clase 9. Entonces de pronto la podemos dejar aquí esta imagen y guardarla acá, es decir, bueno, pues esa imagen cómo la vamos a llamar. Entonces aquí borrar esta parte, es decir, pues llamémosla creciente versus proporcional directa. Así llamamos la imagen y la guardamos, que nos quede con extensión JPG o JPEG. Y aquí nos dice que se ha exportado con éxito. Y esa imagen, entonces, para poder ayudar a diferenciar, a resolver ese problema de aprendizaje, pues le decimos a los estudiantes que podemos ayudarles con una imagen, con este código HTML, src igual a, y aquí le ponemos esa imagen, y aquí le ponemos, bueno, actualíceme por favor en GitHub esa imagen que acabamos de poner. Le ponemos git add espacio punto git commit -m adición de mapa conceptual que ayude a los estudiantes a hacer diferenciaciones conceptuales, git push, y ya con eso él, al llegar a la red social le va a asignar una URL. Entonces yo me voy a clases, las clases de modelación, que son las clases en las que pensamos la aplicación de la matemática a las situaciones reales, y nos vamos a la unidad de proporcionalidad, a la regla de 3 directa, y aquí está creciente versus proporcionalidad creciente, y tomamos el mapa, copiamos la dirección y le dejamos esa dirección a los estudiantes para que esos problemas de aprendizaje, de diferenciación conceptual, se puedan ayudar a resolver.
Siempre estas presentaciones nos permiten con ALR pasar a la presentación RISE, en el que el cuaderno se convierte en una presentación en diapositivas y así podemos ver el mapa conceptual en una sola diapositiva con fondo azul y gracias a este lápiz poder decir, bueno, vamos a diferenciar la relación creciente de la relación de proporcionalidad directa, y que una relación creciente, cuando al doble le toca el doble, pues será de proporcionalidad directa. Entonces como que este se convierte como en el vínculo, la condición adicional que debe tener una relación creciente para que sea de proporcionalidad directa. Y así dejar claro que no toda relación creciente es de proporcionalidad directa, pero toda relación de proporcionalidad directa es una relación creciente. Uno puede ver, por ejemplo, un ejemplo en la relación creciente que no sea de proporcionalidad directa es el área de un círculo y su radio. Esas dos variables, pues mientras que el radio aumente, el área del círculo aumentará, pero no si duplicas el radio, se duplicará el área del círculo, nada. Entonces esa será una relación creciente porque al aumentar la una la otra aumenta, pero no de proporcionalidad directa porque al doble no le toca el doble. Mientras que de proporcionalidad directa, un ejemplo es, bueno, pues un ejemplo sencillo, bueno, nos gustaba mucho el de los huevos y el valor de ellos, y de que si un huevo vale 1000 pesos, pues 2 huevos valen 2000. Entonces, a más número de huevos que lleves, pues más te va a valer. Entonces la relación es creciente y es de proporcionalidad directa porque si compras el doble, te vale el doble. Entonces, así ya vemos dos ejemplos bonitos de relación creciente y relación de proporcionalidad directa, mostrando que el uno no es el otro. Y aquí también se los podemos incluir en la nota de los estudiantes para ayudarles a recordar y a repasar las clases. De hecho, estas clases son para ayudarles en eso. Entonces aquí pues le ponemos como ejemplos, ejemplos ilustrativos y entonces aquí el primer ejemplo es la relación entre área A de un círculo y radio R del mismo. Bueno, pues esta es una relación de relación creciente que no es de proporcionalidad directa. Y el segundo, dos puntos, espacio, y aquí mostramos cómo en esta línea del Markdown podemos numerar la relación entre el valor de un huevo, entre el valor pagado por unos huevos y el número de los huevos comprados. Esas dos variables son crecientes, mientras el uno aumenta el otro también, pero también es de proporcionalidad directa porque si llevas el doble te vale el doble, entonces que podamos también justificar eso. Y para antes de clase pues se busca que este video ojalá lo puedas ver. Entonces esta unidad nos va a quedar también para otros semestres con este modelo, de tal manera que los estudiantes tengan videos referentes para poder ver antes de la clase el tema de proporcionalidad, y también tenerles grabaciones para memorizar. Entonces aquí les dejaremos las para memorizar el vínculo. Entonces uno diría, bueno, pues ¿y cuál quieres memorizar? Entonces estamos dándole el ejemplo en WhatsApp. Entonces utilizando WhatsApp nos vamos a marco o a álgebra y trigonometría, y aquí grabamos, bueno, pues una relación será creciente cuando una relación entre dos variables será creciente cuando al aumentar el valor de una, el de la otra también aumentará. Es decir, cuando se comportan como igual, mientras que la una aumenta, la otra también.
y una relación es de proporcionalidad directa si es creciente y además al doble le toca el doble. Es decir, que esa relación además de creciente sea homogénea, eso la hace de proporcionalidad directa. Y así ya esta grabación la guardamos. Entonces aquí ponemos diferencia entre relación creciente y relación de proporcionalidad directa, y se guarda en nuestro Drive en efectivamente el curso de álgebra, en las grabaciones para ayudar a memorizar a los estudiantes, y aquí lo podemos poner. Entonces ahí ya, y él nos va a asociar una URL, OneDrive, a esa grabación, que es la que le compartimos a los estudiantes en este modelo de pedagogía invertida. Entonces aquí nos vamos a álgebra, efectivamente a las grabaciones, y él nos dice, bueno, ya tenemos diferenciar entre la relación creciente y relación de proporcionalidad directa, y le decimos compartir, y le pedimos que nos dé esa URL diciéndole que cualquier persona puede acceder desde que tenga la URL asociada, y que se la vamos a dar a través de la clase. Entonces, para memorizar, le damos esa URL y le damos el nombre de cuál va a memorizar, pues diferencia entre relación creciente y de proporcionalidad directa. Ya con eso tiene. Y para sintetizar la información, pues también te recomendamos como el uso de cuadernos Júpiter, en los que puedas experimentar la información y resumirla. También utiliza presentaciones PowerPoint, haz presentaciones PowerPoint de toda la temática del curso. Entonces te recomendamos leer y realizar de cada tema una presentación en diapositivas, ya que consideramos que el hacer presentaciones diapositivas ayuda efectivamente a sintetizar la información, a dejar las ideas más importantes y en la secuencia que uno debería aprender. Entonces así le damos recomendaciones a los estudiantes de cómo hacerlo, y se les deja también estos videos. Aquí se le pondrá la URL del video alrededor de la clase de proporcionalidad directa, clase de proporcionalidad entre las que están proporcionalidad directa, inversa y conjunta. Y para realizar en clase nosotros hicimos varios problemas. Entonces aquí vamos a ver varios ejemplitos que utilizamos. Entonces, bueno, pues hicimos varios ejemplos. Pongámosle ejemplo ilustrativo 1, en el que trabajamos sobre el péndulo. Entonces la situación era una situación problemática alrededor de el péndulo simple. Y también trabajamos otro ejemplo. Vamos a aquí dejar los tres, entonces control C, y el otro ejemplo 2, aquí le vamos a buscarlo ya mismo, y el tercero fue sobre áreas de test de lotes. Entonces hubo un segundo ejemplo y un tercero sobre precio de venta de lotes. Entonces, como un ejemplo de aplicado a la administración, otro ejemplo aplicado a la física. Entonces aquí que nos queda un ejemplo aplicado a la física como ciencia. Otro ejemplo, vamos a decir a qué fue aplicado, que ese no recuerdo bien, tenemos que revisarlo ya. Y otro ejemplo aplicado a la economía y las finanzas, economía y administración.
Entonces ahora sí, aquí está que economía, administración, y veremos esos ejemplos donde estaban. Entonces uno se va a este mismo tema, en la página 132, baja dentro del tema. También recordamos a los estudiantes es que las relaciones de proporcionalidad directa cumplen el sí, 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 es decir, es una relación que sí pasa por el origen, sí es lineal y sí es creciente, mientras que las de proporcionalidad inversa cumplen el no, 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 es decir, no pasa por el origen, no es lineal y no es creciente, es decreciente. Entonces, que ustedes vean las diferencias entre estos dos gráficos. Entonces ayuda mucho a los estudiantes en tanto el manejo del sí, sí, sí y el no, 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 que les ayude a la memorización. Entonces aquí también voy a guardar ese, aunque ahorita lo voy a poner acá, y es, recordemos que las relaciones de proporcionalidad directa cumplen el sí, 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 es decir, si pasan por el origen, si son crecientes y si son lineales, mientras que las de proporcionalidad inversa cumplen el no, 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 es decir, no son lineales, no pasan por el origen y no son crecientes, son decrecientes. Y así ayudar a los estudiantes en la memorización de los conceptos más importantes, en este caso la representación gráfica de las relaciones de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa. Es una clase bastante fructífera, entonces presentación, representación gráfica de las relaciones de proporcionalidad directa e inversa. Y eso también lo guardamos en estas grabaciones. Y también se le agrega la URL que la haremos en su momento. En su momento, para no alargarlo más, no la voy a poner. Esa variación conjunta. Y aquí nos muestra el libro que tiene algunos ejercicios conceptuales, algunos de desarrollo de habilidades y otros de aplicaciones. Entonces en el del péndulo, miren, aquí está, ley del péndulo, el primer ejercicio que aplicamos hoy, muy interesante, en ley del péndulo. Entonces aquí le ponemos ley del péndulo. El segundo que vimos hoy fue el de costos de impresión. Entonces en administración, muy interesante, también es la administración, muy interesante. Entonces aquí le ponemos costos de impresión y recuerden que en esta línea es Markdown, cambiar de línea se hace con doble espacio. Y el último, que fue el venta de lotes, que entonces fue por aquí más abajo, valor de un lote. Entonces aquí lo organizamos y dejamos esos tres ejercicios que fueron muy ilustrativos en la clase de hoy, alrededor de proporcionalidad directa y conjunta. Nos quedó faltando como uno de proporcionalidad inversa. De pronto aquí podríamos de pronto dejar el color de una fogata, y bueno, el calor, nos miremos a ver si es de proporcionalidad inversa. Entonces diría, el calor que percibe un excursionista por una fogata es proporcional a la cantidad de madera en la fogata e inversamente proporcional al cubo de la distancia desde la misma. Si el excursionista está a 20 pies de la fogata y alguien duplica la cantidad de madera que se está ardiendo, ¿a qué distancia de la fogata tendría que estar para captar el mismo calor que antes? Entonces se vuelve una pregunta muy interesante en la que hay proporcionalidad directa y hay proporcionalidad inversa, y con ilustraciones muy bonitas. Entonces ese también será muy interesante para ponerlo acá dentro de ejemplos representativos. Entonces aquí lo ponemos, calor de una fogata, doble espacio enter para cambio de línea. En esta línea es Markdown para desarrollo de la comunicación científica, al aprender a manejar líneas Markdown para precisamente eso, comunicar saber. En este caso el de los conceptos de proporcionalidad.
el calor de una fogata sería el ejemplo 4. Entonces aquí tendríamos ejemplo 4, ejemplo 4, y en este sí es proporcionalidad directa e inversa, y dejar el espacio para el gráfico. Entonces aquí le ponemos IMG SRC igual a comillas simples, y con la herramienta de recortes yo te sugiero que siempre tomes esa imagen de nuestro texto guía. Entonces la tomamos acá, decimos nuevo, tomamos esta imagen para ilustrar la situación y le decimos guardar, y lo guardamos específicamente ya en documentos, específicamente en GitHub, en álgebra, en las clases sobre modelación en cuanto a proporcionalidad, y en este caso lo podemos dejar en las imágenes de proporcionalidad inversa, o sí, podría, porque también tiene proporcionalidad inversa. Entonces aquí fogata, podemos ponerlo como fogata, guardamos, y ya esta imagen la adjudicaremos cuando hagamos la actualización en GitHub para que él nos entregue la URL que debemos de poner acá para que esa situación aparezca en nuestro cuaderno. También dejamos tareas para realizar después, para hacer después de la realización de la clase, para hacer después de la realización de la clase. En este caso pues están todas las actividades de memorización, de revisión de videos, y se les indicó a los estudiantes que de la página 135 del precálculo de Stewart deben de preparar el parcial para el 3 de mayo, la próxima clase, todos los 48 ejercicios que hay sobre proporcionalidad directa e inversa. Entonces que prepare el parcial, realice los 48 ejercicios que allí se le sugieren, realice los 48 ejercicios de la sección 1.1 del Stewart, del precálculo de Stewart, entonces del precálculo, no del cálculo, sino del precálculo, que está en esa misma, alrededor de esa misma página. Recordemos que, miren que el tema es los ejercicios, aquí hay aplicaciones, ejercicios de la sección 1.11. Entonces es la sección 1.11 del precálculo de Stewart. Son 48 ejercicios que él propone para preparar el parcial, aunque hay más. De todas maneras, además de esos 48, hay unos de verificación de conceptos, pero alrededor de todo el capítulo 1, solo que al final puede que tenga además algo más de proporcionalidad directa e inversa, porque es la última sección, creo que, de este capítulo. Entonces también puede que encuentres ahí algunos ejercicios, pero en principio te pedimos que realices los ejercicios hasta el 48 de la sección 48-49 de la sección 1.11 del precálculo de Stewart. Entonces aquí en realidad hay 49, y también se les sugiere a los estudiantes que el próximo sábado 28 de abril de 9 a 10 de la mañana en el aula de docentes realizaremos asesoría para preparar el parcial, y algunas dificultades que hemos encontrado y estrategias que hemos adoptado es que en el primer quiz, hubo muchas dificultades alrededor del péndulo, y es porque en el enunciado alrededor del péndulo, la proporcionalidad, le están hablando de que el periodo del péndulo, que es el tiempo transcurrido durante una sola oscilación del péndulo, varía directamente no con la longitud, sino con la raíz cuadrada de la longitud. Entonces aquí ponemos con la raíz cuadrada de la longitud. Entonces aquí lo ponemos
en negrilla. Entonces con respecto a la raíz, para duplicar una de ellas, el periodo, no directamente hay que duplicar la longitud, sino que hay que aumentarla 4 veces a esa longitud, porque la raíz a ese 4 lo convierte 2 para que efectivamente al final el cuadruplicar la longitud haga que se duplique el periodo de oscilación, entonces hubo mucho problema porque en las relaciones de proporcionalidad directa generalmente la relación entre las variables es entre las variables, no entre una variable y la raíz de la otra. Entonces hay problemas cuando la relación de proporcionalidad no es entre variables, sino entre una variable y la raíz de la otra. Entonces ese fue el problema que encontramos, que pues hay problemas de comprensión y de razonamiento cuando la relación de proporcionalidad no es entre variables, sino entre una variable y la raíz de otra. Entonces ahí ya hay problemas, porque ya ahí no necesariamente por duplicar a una se duplica a la otra. Para duplicar la otra se requiere cuadruplicar la una. Entonces aquí ya se vuelve un poquitico más difícil. Entonces entre las estrategias que estuvimos es aplicar preguntas orientadoras. Entonces aplicamos preguntas orientadoras y el concurso de todos los estudiantes para que la ayuda entre pares y el acompañamiento del profesor les permitiera a los estudiantes llegar a la solución. Entonces aquí en este modelo pues siempre coleccionamos las dificultades y vemos qué estrategias se aplicaron. Para el cuestionario, bueno, pues uno siempre debe de, ¿y qué es una relación creciente? ¿Qué es cuando una relación entre dos variables es creciente? Entonces que uno sepa hacer eso. Cuando la relación entre dos variables es creciente y cuando la relación creciente es de proporcionalidad directa. Y cuando una relación creciente es de proporcionalidad directa. Eso hace que también la misma pregunta oriente al estudiante de que no siempre el ser creciente ya implica necesariamente ser de proporcionalidad directa, sino que tiene que esa relación creciente cumplir algo más, la homogeneidad, que al doble le toque al doble. En las grabaciones aquí también seguirá poniéndose a los estudiantes esos vínculos, en este caso pongámosle todas, entonces aquí ya tenemos dos, entonces que él tenga todas las ayudas para memorizar. En este caso le vamos a poner la segunda, vamos a gastarnos esa representación gráfica, y aquí le ponemos y en OneDrive compartir, y pues para todas las personas, cualquier persona que tenga el vínculo, y aquí se los compartimos ese vínculo a través de la clase, y es sobre la representación gráfica de las relaciones de proporcionalidad directa e inversa. Representación gráfica de las relaciones de
proporcionalidad directa e inversa. Bueno, entonces aquí ya nos queda la segunda grabación. La primera ya la teníamos arriba, aunque también me gustaría ponerla acá para que a los estudiantes les quede completo. Se dispondrá de un lugar este es en OneDrive, entonces OneDrive, aquí en Capital Lector, asociado al correo institucional de la Universidad Nacional del profesor Marco. En realidad es al OneDrive asociado al correo institucional de la Universidad de Antioquia del profesor Marco, de la Universidad de Antioquia del profesor Marco, para albergar los archivos de audio de fomento a la memorización, la enunciación y el parafraseo de los resultados científicos. Pues aquí ya tenemos otro, y ahora comparta sus cuadernos y videos los estudiantes a través de este vínculo o a través de el correo del profesor, o envíelos o envíe su trabajo y tareas al correo del profesor, y aquí será marco.canas@uda.edu.co. Y el vocabulario, pues en este momento siempre recordar que square, root es raíz cuadrada. Bueno, pues que slope es pendiente de una recta, por ejemplo, y entre otras palabras que queremos aprender del inglés para fomentar el desarrollo de la comunicación pedagógica. Y ese mapa conceptual pues sería el mismo que tenemos ahorita por ahora, al menos el que ya tenemos. Entonces también con código HTML en esta línea Markdown, es decir, delimitado entre paréntesis angulados, y la sentencia IMG espacio src igual a comillas simples. Aquí poner cualquier otro mapa conceptual que queramos adicionar para ayudar a los estudiantes a la diferenciación conceptual y a los vínculos conceptuales que los lleven a un aprendizaje. También les doy el vínculo de ChatGPT, que nos sirvió para que él nos respondiera que para duplicar el periodo de oscilación de la fórmula que él nos entrega, él nos dice que para hacerlo necesitamos cuadriplicar la longitud de la cuerda. Entonces así vemos como ChatGPT usted le puede preguntar de una manera conversacional, y él de manera muy conversacional le responde a las preguntas, a muchas preguntas, en este caso estas preguntas que tienen que ver con el ejercicio 1 que estaba en el quiz 1. Entonces que ese ejercicio 1, que aquí les voy a repetir el enunciado, sobre el péndulo, que dio dificultad en los estudiantes. Entonces aquí este mismo ejemplo sobre la ley del péndulo se los voy a poner acá, control C. Aquí le ponemos doble espacio para cambio de línea, doble espacio, enter para cambio de línea. Aquí le quitamos este espacio para la A y este espacio para la B. Y cómo tendríamos que cambiar la longitud L, entonces le ponemos entre, para que se vea en la tipografía de ecuación bonita o curviadita, lo delimitamos entre signo de dólar, para que eso es lenguaje LaTeX, que sirve para la adición de ecuaciones matemáticas en estas líneas Markdown. Y aquí le ponemos ley del péndulo, puntos 3, espacio, para que nos genere título de tercera categoría. Y ahora sí bajamos, bajamos así como estaba ahí, dejémoslo así, control C, y lo ponemos otra vez acá en el quiz, el enunciado, para que ese quiz, que lo dejamos como más bien para 15 minuticos, pues siempre incentivar la evaluación de los estudiantes de preguntas muy interesantes, en este caso alrededor de la física, porque buscamos que los estudiantes se capaciten mucho en la proporcionalidad, porque tiene una alta aplicabilidad en física, química y en administración de empresas y economía.
para que les vaya muy bien en esos cursos, entren muy bien preparados. Y las referencias están el precálculo Stewart, el cálculo Stewart también les dejamos ese vínculo, entonces aquí vamos a ir a OneDrive para que siempre les quede los vínculos completicos. Entonces el de cálculo de Stewart también, entonces tenemos el precálculo y el cálculo. Para eso entonces aquí también le agregamos al estudiante el vínculo de este. Entonces miren que en este modelo de pedagogía invertida se requiere de dejarle a los estudiantes todos los vínculos en la clase de videos y grabaciones que lo ayuden en su aprendizaje. En este caso también le dé el cálculo de Larson, entonces este es el cálculo de Larson, también le pasamos ese vínculo a los estudiantes. Entonces ese de Larson lo tenemos acá para que tenga otros libros de cálculo que le ayuden a estudiar y a prepararse para sus cursos. Entonces aquí le ponemos cualquier persona, lo subimos, aplicar, copiar y dejamos el de cálculo. También hay uno muy bueno que les gusta a los ingenieros agropecuarios, y es el de Purcell. Entonces el cálculo de Purcell, y en ese pues recuerden que en esta línea es guardado corchete para el nombre y paréntesis para la URL para generar hipervínculos implícitos, es decir, que no dejen ver la dirección, pero que se vea el nombre y la persona pueda encontrarlos con facilidad. En ese cálculo de Purcell también se lo dejamos a los estudiantes. Ese Purcell aquí está, entonces le compartimos también ese para que tenga buenas referencias para su estudio en precálculo y cálculo, que lo capacite muy bien para los cursos de química, física y administración y estadística que verá posteriormente en su carrera de formación. Entonces aquí en ingeniería, entonces aquí le ponemos el Purcell, control V, y esos mismos vínculos de todos esos textos siempre lo dejamos en el modelo general. Entonces en ese modelo general vamos a ponerlo aquí en documentos GitHub. Hay un modelo general de clase de aula invertida, entonces en él vamos a abrirlo con Visual Studio para ese modelo actualizarle. Entonces aquí le decimos él nos va a indicar cuando abras un archivo, él le va a decir control S, esto se va por aquí, control de código fuente, le dice abrir carpeta y le dice bueno cuál va a abrir. Entonces necesitamos en este caso pues esta carpeta, y cuando él la selecciona ya se la permite actualizar. Entonces le dices bueno, y en esa que hay el modelo general de aula invertida, y en ese modelo aquí bajas y en los referentes colocas todos los que ya tenemos para que los estudiantes, entonces aquí aquí ya estaban todos listos, Larson, Uzcategui, recomendaciones de la UNESCO, precálculo, entonces no necesitamos más. Bueno, el de Purcell también, entonces traemos el de Purcell para que todos los estudiantes de ingeniería también tengan esta opción, que es muy buena, es un libro extraordinario. Entonces aquí se lo ponemos en Visual Studio Code para que él tenga siempre ese acceso fácil a ese otro referente tan bueno. Y bueno, pues todos estos referentes es bueno que uno se los actualice en el programa del curso. Entonces acá pues todos estos se los ponemos al programa del curso. Entonces nos vamos acá a documentos, álgebra, y nos vamos al programa del curso y colocamos a los estudiantes en la bibliografía recomendada en este nuevo programa para los estudiantes que los ayude en su formación bajo este modelo pedagógico de aprendizaje invertido. Entonces en la bibliografía aquí ponemos
estos que recomendamos. En principio nos los pone así en negrito, pero los podemos actualizar a través de Google Scholar, pero por ahora los dejamos ahí para que el estudiante los tenga con los hipervínculos y luego ya ponerlo en normas adecuadas para el programa del curso. Y no olvide evaluar al profesor en este vínculo. Entonces aquí también les pido a los estudiantes siempre, por favor, evaluar al profesor en cada clase. Entonces, para una educación con calidad, por favor, evaluar la clase de hoy a través del siguiente vínculo, y porque necesitamos escuchar a los estudiantes y mejorar en ese servicio de enseñanza. Y también luego vaya a la evaluación luego de alcanzar esos objetivos. Es una evaluación que en esos cuadernos estamos dejándole al estudiante, y es que en cada clase, en este caso en el módulo siento que aquí estamos en álgebra, en las clases sobre modelación o aplicación de la matemática en la unidad de proporcionalidad, debe de haber una clase de evaluación, entonces, o de ejemplo de parcial. Entonces aquí ya tenemos en nosotros un modelo inicial de evaluación. Eso lo vamos a poner entonces aquí alrededor de las clases en cuanto a modelación en la unidad de proporcionalidad, y colocarle a los estudiantes este cuaderno de evaluación del tema. Se les da un modelo de evaluación para quiz y para parcial, de tal manera que este cuaderno, cuando lo actualicemos en la red social, lo llevemos al cuaderno de evaluación o de ejemplo de evaluación. Entonces aquí quedamos con git add espacio punto git commit -m adición de cuaderno sobre ejemplo de parcial y de quiz para la unidad didáctica sobre proporcionalidad para ingenieros. Y git push, aunque aquí antes de ponerle el push cierras el programa, porque no debe, para poder poner push no le puedes poner archivos que estén en la carpeta abiertos, archivos que estén en la carpeta origen no pueden estar abiertos porque Microsoft no lo deja. Aquí ya con eso lo actualiza, y entonces al ir al repositorio nos vamos a proporcionalidad, y aquí nos aparece el modelo de evaluación, y ese cuaderno, ese vínculo se les lleva a los estudiantes para que en él ellos puedan encontrar ejemplo de evaluación, que ya les actualizaré en 1 o 2 días. Entonces aquí les pondré evaluación luego de alcanzar los objetivos. Entonces les pone cómo llegar a ese cuaderno, y que continúe su aprendizaje después de proporcionalidad con lo que en la secuencia de formación que el profesor disponga. Entonces ese también aquí acordaremos con los estudiantes dentro de los 3 ejes con qué temas seguiríamos para que el de este cuaderno lo lleve al siguiente en su formación. Y muchísimas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo en didáctica de la matemática y la ciencia de datos, y darnos sus opiniones. Muchas gracias.